cómo afecta una guerra a una persona. Gracias por invitarnos. Es un placer estar acá en Córdoba para nosotros, en un continente tan lejano desde Ucrania, pero para una persona nadie sabe cómo es. No se aprende a vivir en época de guerras solamente con la experiencia. Y es una experiencia tremenda, pesada, que te destruye tu psicología a veces. A veces hay gente que no se puede recuperar después, que perdieron sus hogares o sus parientes, o los soldados que vienen desde el frente van a tener problemas de salud para toda la vida. Es una tragedia enorme, de algún alcance pesado. Nosotros como civiles que vivimos cada día en alguna alarma que puede suceder, algún escombro de misil puede caer, tú duermes por la noche y te llega una notificación a tu celular que Rusia lanzó 4 misiles. Y tú sabes que en una hora estos 4 misiles alcanzan tu ciudad, la capital ucraniana, Kiev. Y después empiezan a sonar las alarmas, explosiones de baterías antiaéreas. Es una película de horror de Hollywood, pero la gente se acostumbró. Así que para nosotros ya es una vida cotidiana vivir en tal barbaridad. Para los extranjeros es una cosa muy rara y curiosa. Ahora, ¿no deberíamos estar ya en épocas en donde esto debería poder evitarse, donde existen otros caminos que sean diplomáticos, que sean diferentes? Uno tenía la sensación de que la palabra guerra pertenecía a otra época de nuestra humanidad. Nosotros también lo pensábamos, que la guerra en el continente europeo no debe suceder una vez más, porque hay fronteras, hay protocolos, hay leyes, hay comercio internacional, hay embajadas, todo esto. Pero existe un país que se militariza, que es Rusia, que gasta millones y millones para misiles cruceros y deberían gastar a educación y tecnología. Rusia lanzó misiles balísticos, cruceros. Rusia utilizó buques de guerra contra ciudades pacíficas. Rusia destruyó 40% de la infraestructura crítica. Rusia destruyó la presa grande en el sur de Ucrania. Rusia ocupó una planta nuclear de Zaporizhia. Rusia hace cosas inadecuadas. El gobierno de Putin es un gobierno inadecuado. Y no es una palabra de emoción porque soy ucraniano. Es así. Hacen cosas tremendas y violan todos los protocolos construidos después de la Segunda Guerra Mundial. No aprendieron las leyes y los experiencia histórica. No aprendieron. Otra vez todo el mundo va adelante, todo el mundo lucha contra la pandemia, quiere ocupar espacio. Rusia quiere ocupar terreno. Rusia quiere volvernos otra vez a la época atrasada de la Unión Soviética, otra vez ocupar territorios, países, mandar tropas, etcétera, etcétera, que en el siglo XXI es una cosa rarísima. Cabe señalar que las acciones de Rusia hoy no tienen justificación ni militar ni moral. Y hacen las acciones muy terribles en el territorio de Ucrania. Alina, Alexander, bueno, como comentábamos al principio, preferíamos evitar en esta charla, en esta conversación, los aspectos políticos del horror que están sufriendo en Ucrania, y queríamos conversar sobre cuestiones de la vida cotidiana en Ucrania, pese a este horror al que están sometidos. Sobre ustedes, por ejemplo, ¿cómo aprendieron el español? Alina, Alexander. Perdón, ¿y cuántos años tienen, chicos? Son muy jóvenes los Además, dos. Yo tengo 23 años y Sasha tiene 26. Muy jóvenes los dos. Jóvenes. ¿Y el español, cómo acceden al idioma? Aprendimos español en la universidad, en el Instituto de las Relaciones Internacionales en Kiev. Sí. Tenemos la misma profesora que nos enseñó. Pero de grandes empezaron a estudiar en la universidad, que a los 18 años. 18, sí, bueno, más o menos así. ¿Y cómo se transforman o cómo empiezan a cumplir este rol que hoy tienen y por qué? Una gran responsabilidad, porque no hay muchos especialistas internacionalistas en Ucrania que hablan español. Así que nosotros aprovechamos. Nuestra profesora de español está feliz. Nos manda siempre los mensajes que mira. Hablan muy bien. ¿Qué graduados tengo que viajan al mundo a hablar sobre este tema? Así que... Su profesora les enseña un español... En Ucrania.
de Ucrania, pero un español ¿de qué tipo? ¿Bien de España? ¿De alguna parte de Hispanoamérica? Bien de España. Sí. Bien español. Sí. Claro. Y ustedes en este año y medio de conflicto han conversado con seguramente medios de toda Hispanoamérica. ¿Con cuál sienten que les resulta más fácil la comunicación, más fluida? ¿Con qué país? ¿México, Argentina? Sí. Con Argentina. Y no es porque les quiero agradecer esto. Desde Argentina nos llaman tantas veces que no nos podemos atender todas las llamadas. Ajá. Nuestro récord al inicio de la guerra con Alina era 22 llamadas por día para cada uno, como un call center. Desde Argentina. Se sumaron 22 notas periodísticas. Sí, 22 diferentes países, como Cada Buenos uno. Aires, Cadena, sí, Córdoba, Misiones, ya. Antes de la guerra no sabía tanto sobre geografía argentina. Ahora, ¿Ahora están conociendo ahora el país? ¿Argentina? bueno, lamentablemente solo Buenos Aires y Córdoba. No tenemos más tiempo, pero Es su primera visita. sí. Sí, primera visita en Argentina y en América Latina en general. ¿Y cuándo se vuelven? ¿Cuándo El se van? miércoles. Ah, pasado mañana. Sí, todo muy fugaz. ¿Ya se vuelven para Ucrania o tienen otro recorrido? Ni a Ucrania. Para Ucrania. Directamente. Recién me llamó la atención cuando comenzamos la charla que vos nos contabas de que la vida de la vida continúa y la gente sigue con su cotidianeidad de Lo todos los normaliza. días, independientemente de que están en guerra. ¿Cómo es eso? A ver, nosotros no saldríamos del asombro y del miedo y llega un momento que te acostumbras a todo eso. Sí, yo creo que no es normal acostumbrarse a eso. No es normal. Un ser humano no debe acostumbrarse a ignorar el miedo. No es normal. Cuando tú ignoras el miedo, ya tienes algo malo con tu salud. Pero el objetivo de Rusia es para que los ucranianos tengan miedo. El objetivo de Ucrania es resistir y vivir con alguna cotidianidad y continuar con la vida. Por eso la gente sigue con negocios, sigue con clases. La escuela continúa normal. Claro, pero con sótanos. Ah, Si te aparece una alarma, chicos van al sótano. Hay videos, Refugio. Sí, el refugio. hay videos virales cuando una línea de chicos y las profesoras reclamando que tranquilo, ellos van al sótano y después tienen clase subterránea. Pero bueno, hoy justo la apertura de este programa fue con una niña hermosa que estaba Delphi. jugando, Delphi. Eso es lo que debería ser normal para un niño, jugar con su familia, aprender, ir a la escuela, pero que dentro de esa normalidad exista una alarma que te manda a un sótano, no puede ser parte de la normalidad de un niño y una niña. En Ucrania también hay algunas canciones para los niños. Cuando suenan las alarmas y etcétera, los profesores Ponen en teléfono, sí, en sí, celular, estos videitos muy animados que un señor dice: toma tu mochila, pon una agua, un sándwich y va al sótano porque ahí es más seguro. Y pronto va a acabar todo. Es algo Hay una más. versión adaptada a la sensibilidad Sí, sí, infantil para esas situaciones traumáticas. Claro, claro. sí. Y con bailes, con todo, para que los chicos... y no con sé, música que le llame la atención a los chicos, para sí, que le hagan caso. Muy divertido, algo muy divertido. En esto de que vos decís que obvio que ningún ser humano tiene que normalizar vivir de esta manera, sin embargo creo que en este contexto toma otro significado algunas cosas de la vida cotidiana, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, una música que te gusta al aire libre o acciones que pertenecen a una vida anterior, a una vida normal. Lo que nos llamó la atención con Alina, la primera cosa, cuando tú cruzas la frontera, tú ves aviones comerciales en el cielo. En Ucrania no, ustedes tuvieron que salir por tierra desde Por Ucrania. tierra, sí, por tierra. Ah, claro. Todavía no hay vuelos. Helicópteros, salimos a un boliche en Buenos Aires por la noche. En Ucrania hay toque de queda. Tenemos fiestas de toque a toque en casa. Y para nosotros a las 2 de la noche, 3 de la noche, estar en un club, en un disco, es algo raro. ¿A qué hora es el toque de queda en Ucrania? A las 2, medianoche, hasta 5. Ah, Claro. Nadie puede circular por La la vida calle. nocturna para los jóvenes no existe, como existe acá. Recién hablábamos de los niños que están en Ucrania, pero cuando comenzó la guerra veíamos imágenes que nos sorprendían de niños cruzando una frontera solos, que no se sabía hacia dónde iban. ¿Qué datos tienen de la gente que se ha ido, de la que ha intentado volver, de los niños que no se saben o hacia dónde van o dónde los pueden tener, si esos niños se van a poder reencontrar con sus familias? ¿Qué datos tienen sobre esa situación?
Hay diferentes estimaciones, datos y según la información, más de 5 millones de los ucranianos van al extranjero. Sí, pero cabe señalar que en paralelo Rusia deporta a los niños de Ucrania a su territorio y al territorio de Belarus. Y es un gran problema para Ucrania porque tenemos que, después de la guerra o ahora, devolver a estos niños. Porque los niños son nuestro futuro. Sí. Y hasta ahora, según los datos oficiales, hay más de 19,000 niños deportados a Rusia, pero no podemos saber los datos ¿dónde están? Definidos. Claro. Sí, sí. ¿Y por qué hace eso Rusia? ¿Por qué deporta niños? Una gran pregunta, ¿por qué Rusia lo hace? Porque ocuparon territorio, mataron, los padres murieron por el bombardeo, los chicos se quedaron órfanos, o hay orfanatos ocupados, y les mandan a Rusia con diferentes motivos. El primero es reeducar, porque los chicos son futuro de cualquier país. Los que se devolvieron, hay que más que 300. En las entrevistas con los agentes de seguridad de Ucrania y con la fiscalía, dicen que no les permitieron hablar en ucraniano. Les hicieron aprender ruso. Son idiomas eslavas, tienen mucho en común, pero claro que son diferentes, como un español y portugués. adoctrinamiento. Esto es. Y algunos adoptaron las familias ilegalmente porque son robados. Les mandaron, hay videos virales cuando ferrocarriles rusos les mandaron a zonas de Siberia, al oeste, al este lejano, con mucha amabilidad, con todo, pero son chicos robados del territorio del país extranjero, de la zona ocupada. Hay parientes en Ucrania que les buscan, porque abuela, tía, tío, su primo, está buscando sus parientes, y los chicos que fueron sin documentos, sin celular, porque algunos tienen 6 años, 10 años, y desaparecieron. Nunca sabes dónde se fueron. Ahora el gobierno está en la búsqueda permanente. Cuando ustedes eran niños, no hace tanto tiempo, ¿imaginaban un presente tan dramático? ¿Creían que era posible que Ucrania se viera envuelta en una situación tan terrible? Nosotros pensamos que en el siglo XXI no puede ser tal cosas. Sí, y no hemos esperado todo esto, sí. A mí me gustaron siempre las películas sobre la Segunda Guerra Mundial o la guerra en general, como para cualquier chico, los tanques, etc. Pero leer las noticias sobre noticias del frente o avances ucranianos o los tanques ucranianos avanzan ahí, eso hace 10 años era rarísimo. Hay una broma, en Ucrania existe un pueblo que se llama Nueva York. No sé por qué se llama así, pero se llama así. Hay una noticia real donde se dice que las tropas ucranianas derribaron un avión ruso que bombardeó Nueva York. Así que parece tremendo, pero era un pueblo en Ucrania y no en Estados Unidos. Y así nunca podíamos imaginar que en un momento nuestro país va a convertirse en zona de guerra, porque sabemos que tal países como Afganistán, para todos es un territorio peligroso, siempre con algunos, en el pasado con la guerra, pero nunca en Ucrania. Y ahora es la realidad, así que algo raro, pero ¿qué hacer? ¿Pensaron en emigrar en este año y medio de conflicto? En tu caso, Alina, por ejemplo, ¿evaluaste esa posibilidad de irte a vivir a otro lugar? No. Desde el principio de la invasión de Rusia a gran escala, estaba con mi familia en Kiev y no tenía pensamiento para ir al extranjero. Sí, estaba en Ucrania. ¿Y no tienen miedo? Somos héroes. Pero es que es lo más lógico, digo, uno viéndolo desde afuera, uno imagina que es muy legítimo si una persona piensa, por ejemplo, con su familia, emigrar e irse hasta que algo tan terrible como una guerra pueda pasar. Uno puede entender a esa familia que intenta proteger a los suyos.
Nosotros tuvimos motivación a viajar a Argentina desde Ucrania para contar cosas, así que para nosotros viajar y vivir una vida tranquila afuera no es algo como, no es nuestro estilo de vida, es decir, preferimos ser útil en este caso y como decía antes, hablamos español, por eso aprovechamos esta oportunidad para hacer por lo menos algo, porque no nos metemos con Alina a la trinchera, pero por lo menos aquí en el estudio podemos un poco explicar lo que pasa de verdad. Y amigos de ustedes, personas de la misma edad, que va a oscilar entre los 20 y los 30 años, ¿tomaron ese camino de irse o el camino de quedarse en Ucrania, como hicieron ustedes? De alguna manera ayudar. Algunos sí fueron. Algunos viven en Europa, por ejemplo. Algunos de alguna manera donan dinero. Algunos viven su vida. Ayudan a la distancia. Claro, sí. Viven su vida cotidiana. Algunos decidieron seguir con la vida normal. Sí. Es la decisión de cada uno. Y es una guerra y cada uno decide como quiere. Por eso no les criticamos, pero hay mucha gente, la mayoría se quedó en Ucrania. ¿Y tienen amigos que estén luchando, que estén en el frente? Sí, creo que ahora cada ucraniano tiene alguien que está en el frente y nosotros no somos la excepción. Claro. También deben tener conocidos víctimas, ¿no? Del conflicto, víctimas directas, personas fallecidas en el marco del conflicto. Sí. Ahora mi Facebook se convirtió en una lista de... Cuando tú abres Facebook, tú no ves nada divertido. Historias o donan dinero o historias sobre los fallecidos. Yo perdí a mi profesor de la universidad y mi amigo del colegio. Y era de repente, tú abras tu Facebook y ves una foto con palabras como qué lástima, qué pena, y algo muy, muy triste. Y es un choque. Y tu vida, tu día ya está destruido. Y es así. ¿Cómo hacen para sostenerse emocionalmente? Alguien llora, alguien no. Bueno, yo no soy persona muy emocional para que, quizá también es la consecuencia de la guerra. Mucha gente no puede soportar, se emociona, prefiere no leer noticias, bloquea los sitios de noticias, pero no sé cómo, se puede acostumbrarse. Pero es mejor que cada noticia horrible te da mucha rabia. Esto que provoca nada positivo, pero te da mucha rabia y de alguna manera te da motivación a avanzar y trabajar más. Y más allá de este toque de queda, ¿hay lugar también para la alegría, para la diversión en este contexto? Sí, hay tales lugares porque la vida sigue y los ucranianos también quieren divertirse un poco porque no sabes cuándo sea tu último día, ¿sí? Y hay que seguir la vida y sí, en Ucrania hay tales. ¿Y ustedes lugares. qué hacen para eso? ¿Tienen momentos de diversión? ¿Cuáles son sus momentos? El bar se cierra a las 10. Claro, pero Antes después, de Hasta las 10. pero después no hacen fiestas en casas, decías vos. Y después todos se juntamos en un taxi a la casa. Claro, y ahí te quedas- continúan. Si tú quedas en la calle, te van a detener la policía. Nada muy peligroso, pero es... ¿Y ahí cómo es? ¿La música muy alta, baja, cuidadoso? ¿Cómo es? ¿O una fiesta normal? normal, más o menos. Hay bodas. Hay bodas, pero tú debes terminar tu boda a las 11. Claro. Y muchas parejas prefieren no casarse después de la victoria, porque quieren hacer una boda normal, sin estas limitaciones. Claro. Y si ustedes tuvieran que me imagino que parte de eso es el trabajo que ustedes hacen, si tuvieran que dar un mensaje sobre todo a las nuevas generaciones, que son las que van a tomar las decisiones en un futuro cuando haya estas diferencias entre países y que podamos evitar una guerra, ¿qué les dirían bueno, en este caso los argentinos que los están escuchando? Siempre entender que la humanidad debe ser humana, que hay protocolos, hay cosas que no se puede violar. Y si queremos continuar con la vida normal y moderna, no se puede tolerar tal cosas como una guerra. No se puede tolerar. Y política es una cosa al lado, sí hay interés, etcétera, etcétera. Pero humanidad y paz y vida humana es algo que
tenemos que seguir adelante con eso. Y cuando un país invade a otro, no se puede quedarse así y decir que, bueno, la OTAN, América, políticos grandes, no es así. Es que hay que entender lo que pasa en el terreno. Y no se puede invadir. Rusia nos invadió, punto. ¿Por qué lo hizo? Es otra cosa. Pero Rusia nos invadió, cruzó la frontera y mató miles y miles de personas. Si alguien quiere quedarse neutral, si alguna generación que va a venir, por ejemplo, al gobierno argentino y quiere de alguna manera tolerar tal cosas, debe entender que hay consecuencias, que mañana ocurrirá otra invasión en otro continente y siempre tenemos que pensar sobre el futuro. Alina, ¿vos qué le dirías a estas nuevas generaciones? Quería nos sorprendió mucho el nivel de apoyo de la sociedad argentina. Cuando viajamos a Argentina, no pensamos que los argentinos apoyan a nosotros tanto. Y quería agradecerles por eso y pedir su ayuda en todos los niveles posibles. La ayuda puede ser no solo militar, político y etc. Nosotros queremos pedir apoyo en todos los niveles en Argentina y porque esto nos importa mucho y para nosotros es muy importante porque se trata de nuestro futuro. ¿Y tienen esperanzas de que algo puede mejorar en el corto plazo? Un optimismo moderado sí tenemos. Optimismo moderado. Esto, no optimismo, pero moderado sí tenemos. De todas maneras, las consecuencias de la guerra, por todo esto que ustedes nos están contando, van a ser muy a largo plazo. Claro. Desde las generaciones que han quedado en el medio, desde los niños que hay que recuperar, claro. Hay como mucho trabajo por delante de décadas. Por eso siempre nos agradecemos por el apoyo que nos da el mundo. Esto es una cosa, bueno, Ucrania nunca va a olvidar el apoyo que llega y llega desde diferentes países. Desde Argentina llegaron 16 aviones llenos de carga humanitaria, llenísimos, acumulados por diferentes provincias, no solo por Buenos Aires. Y esto demuestra que la sociedad tiene esta solidaridad, que la sociedad nos apoya de manera que cuando venimos a Ezeiza en migraciones pensábamos que la pregunta va a ser como: hola, ¿a dónde vas a vivir y cuándo tú vuelves? Pero no, Ucrania, madre, bienvenidos y muy, muy amables siempre viendo el pasaporte ucraniano, así que era el primer momento que nos emocionamos después de nuestro aterrizaje en Argentina. Para alimentar el optimismo que expresan Oleksandr y Alina, hay antecedentes muchos, recientes y antiguos, de países que se reconstruyeron rápidamente después de tragedias como la que está sufriendo Ucrania. Así Ojalá que confiemos en que caso. eso es posible. Invitamos a la ayuda desde Argentina también. Gracias por la visita y gracias por venir a charlar con nosotros. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.